¿Qué tal? Yo soy Rosalinda Viruli y te doy la bienvenida a este tu espacio de volver a empezar. Hoy vamos a trabajar un tema bien interesante, así que te pido que te quedes con nosotros. Hay casas, mire, donde se ora, hay casas donde se habla de Dios, pero también hay un cansancio que vive escondido en el corazón de quien lo sostiene todo en silencio, donde las sonrisas existen, pero también hay cargas que pesan más de lo que se dice. Y en medio de esta realidad tan humana, tan cotidiana, surge una pregunta que no siempre nos atrevemos a decir en voz alta. La pregunta es, ¿qué significa ser realmente el sacerdote del lugar? ¿Es solo elevar una oración al cielo? ¿Es abrir la Biblia delante de la familia? ¿O es algo más profundo? Algo que se demuestra en lo invisible, en las decisiones diarias, en la forma de amar, de sostener, de permanecer, incluso cuando nadie está mirando. Hoy hablaremos de un título espiritual. Hoy hablaremos de un título espiritual. Óigame bien, hablaremos de una vida, de un llamado que no se anuncia con palabras, sino que se construye con acciones, con compromiso y con presencia. Hoy hablaremos entonces del sacerdocio del esposo en el hogar, como ese pilar fundamental, pero que siempre se permanece en silencio, ese que sostiene el hogar, ese que edifica el hogar desde el amor verdadero. Bienvenidos entonces a este espacio de volver a empezar, un lugar para reflexionar, para crecer y para volver al diseño original de Dios con un corazón dispuesto. Si este mensaje toca tu vida, te invitamos a caminar con nosotros, a seguir aprendiendo y a ser parte de esta comunidad que busca vivir la fe de una manera real, profunda y transformadora. Bienvenidos a Volver a Empezar. Hablemos del diseño original de Dios. Desde el principio, Dios diseñó el hombre no solo para existir, sino para guardar y cuidar. La escritura declara en Génesis capítulo 2, verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes del pecado ya existía el trabajo. Antes de la caída ya existía la responsabilidad. El sacerdocio nunca fue pasividad espiritual. El hombre fue llamado a cultivar, proteger, sostener. Porque el liderazgo bíblico no comienza hablando, comienza sirviendo. El sacerdote del hogar no domina, cuida, no exige, sostiene, no se impone, se entrega. Pero ¿qué pasa cuando confundimos fe con pasividad? ¿Qué pasa en ese instante? Existe una idea peligrosa que ha entrado silenciosamente en algunos hogares. No digamos que en nuestro hogar, en algunos hogares ha entrado esta idea silenciosa que dice así: si sirvo a Dios, Él proveerá todo sin que yo haga nada. Mentira. Pero la Biblia nunca nos enseñó una fe que reemplaza la responsabilidad. El apóstol Pablo lo dijo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, está escrito así: si alguno no quiere trabajar, que no coma.
Creo que Pablo fue bien fuerte cuando dijo esto. No hablaba de quien no trabaja, perdón, no habla de quien no puede trabajar. Habla de quien decide no hacerlo. La fe verdadera no anula el esfuerzo, lo dignifica. Servir en la iglesia es algo hermoso, pero el primer altar del hombre, dígame bien, el primer altar del hombre siempre es el hogar. Porque un sacerdote no solo levanta las manos en adoración, también levanta cargas para que su familia descanse. Cuidado, no confundamos esa parte de ser. No confundamos la fe con pasividad, porque ya bien clarito se nos dice que la Biblia la Biblia nunca enseñó una fe que reemplaza la responsabilidad. Y entonces nos recuerda lo que el apóstol Pablo dijo con tanta severidad: el que no trabaje, que no coma. Y lo decía no por aquel que no podía trabajar, sino por el que no quería hacerlo, así de sencillo. Y mire que nos hará. Ahora hablemos, recuerda entonces, porque el sacerdote no solo levanta las manos en adoración, sino que levanta cargas para que su familia descanse. Ahora, el sacerdocio que se ve en lo diario, el sacerdocio que se ve en lo diario. Hablemos un poquito de ser sacerdote del hogar. No ocurre solo el día domingo. Ocurre cuando se busca una oportunidad, aunque sea pequeña. Se persevera en los tiempos difíciles. Se protege emocionalmente a la familia. Se toma la responsabilidad sin excusas. La palabra de Dios está escrito así. En Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8 está escrito de la siguiente manera. Porque el que no provee para los suyos ha negado la fe. Palabras fuertes, pero llenas de un amor correctivo. Porque el que no provee para los suyos ha negado la fe. Sí está fuerte, pero realmente se vivieron con un amor para corregir, es decir, con ese amor correctivo, ese que le debemos poner a la mayoría de las cosas en nuestra vida. Dios no mira al hombre por su éxito económico, sino por la disposición a responder al llamado que se le ha hecho. El sacerdocio no exige perfección, exige compromiso. Un hombre puede tener poco dinero, pero mucha honra delante de Dios. Y estamos hablando claramente que no se trata de dinero, que se trata de responsabilidad. Es decir, honrar lo que Dios ha puesto en tu vida, una familia. Hablemos entonces del impacto espiritual sobre la familia en el ser sacerdote. Cuando su esposo asume su sacerdocio verdadero, cuando un esposo asume el sacerdocio verdadero, algo cambia en el ambiente del hogar. La esposa deja de cargarlo todo o deja de cargarlo todo ella sola. Los hijos aprenden con el ejemplo que da papá. La paz comienza a habitar donde antes había tensión, porque el liderazgo espiritual se transmite más por acciones que por discursos. Efesios capítulo 5, 25 dice, está escrito así: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Les pregunto, ¿y cómo amó Cristo? Sirviendo, sacrificándose
y sosteniendo. Así amó Cristo la iglesia. El sacerdote, el sacerdocio, mejor dicho, no busca ser servido. El sacerdote del hogar no busca ser servido. Aprende a amar con madurez. Eso me gusta. El sacerdote del hogar no busca ser servido, sino aprende a amar con madurez. Ahora, hablemos entonces de restauración. Restauración cuando se decide comenzar hoy. Tal vez mientras escuchas todo esto, algo se ha movido dentro de ti. Tal vez te vinieron pensamientos tales como, he fallado, he estado ausente, he dejado que el cansancio o la confusión me detenga. Y duele a veces reconocer, porque en el fondo sabes que fuiste llamado a algo más grande, algo mucho más allá de lo que tú piensas de ser simplemente el esposo. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no está buscando hombres perfectos. Dios está buscando hombres que aún con errores deciden levantarse. Hombres que no huyen de su responsabilidad, sino que regresan a ella con humildad. Porque el verdadero cambio no comienza cuando todo está bien. Comienza cuando alguien dice, hoy no sigo igual. ¿Acaso eres tú de los que va a tomar la decisión de decir, hoy no sigo igual? Hoy puedes decidir de manera diferente. Hoy puedes decidir intentarlo. Hoy puedes tomar tu lugar, no desde la culpa, sino desde el propósito para el que fuiste llamado. Porque el sacerdocio no se pierde por haber fallado, no se pierde por haber fallado, sí, sino que se restaura cuando tú decides volver. Y tal vez no tendrás todas las respuestas, pero sí puedes dar hoy ese primer paso. Y a veces eso es lo único que Dios necesita de ti para comenzar a hacer algo. No solo en ti, sino yo creo que eso es lo que Dios necesita. Esa decisión de que me levanto y comienzo de nuevo. Yo creo que es lo único que Dios está necesitando para comenzar a hacer algo nuevo en tu vida y en tu hogar. Ya para ir finalizando este tema del sacerdocio, espero que realmente lo tengas ahí. Yo quiero que veas que ser sacerdote del lugar no significa ser perfecto. Significa estar, significa quedarse, cuando sería más fácil irse, cuando sería más fácil rendirse. Significa amar incluso cuando todo parece un caos, en esos días difíciles, en lo que pareciera que no hay solución. Significa sostener algo, aun cuando también estás cansado. Es entender que la fe no solo se expresa en palabras hermosas, sino en decisiones constantes, en pequeños actos de amor, en la fidelidad de lo cotidiano. Pero al final, un hogar no se transforma por lo que se dice un domingo, sino por lo que se vive día a día. Es decir, por lo que pasamos
en cada día que vivimos. Hoy puede ser un nuevo comienzo, no perfecto, pero real. Un nuevo capítulo donde Dios restaura, fortalece, ordena, donde el amor vuelva a ocupar su lugar y donde el liderazgo nace desde el servicio, no desde la exigencia. Yo quiero darte las gracias a ti por abrir tu corazón, por dejarme entrar en tu casa y hablar un poco de este tema de sacerdocio. No estamos buscando hombres perfectos, estamos buscando hombres que asuman su verdadera responsabilidad. Hombres que no porque asisten o trabajan o sirven en una congregación puedan creer que Dios lo tiene que proveer todo. Dios lo provee todo, pero te dio una responsabilidad. Aprende a asumirla. Aprende entonces que ese tema del sacerdocio pasa primero por el que no eres de los que exigen que sean, que se les sirva, sino ser el primero en el que está dispuesto a servir. Recuerda que cuando Dios creó al mundo, nos dio una responsabilidad extraordinaria, pero a ti, esposo, te dio una mayor cosa que hacer. Yo creo que cuando Dios te puso allí al hombre en el huerto del Edén y le dio la responsabilidad de cuidarlo, de cultivarlo, esa es la misma responsabilidad que te dio a ti en ese hogar que te entregó. Si decidiste en algún momento tener un hogar, decidiste tener una familia, entonces Dios te entregó a ti ese huerto para que lo puedas cultivar y lo puedas cuidar. Si este tema realmente tocó tu corazón, si este tema te gustó, o tú crees que este tema le es necesario a alguien más, te pido que por favor lo compartas para que así muchos más puedan seguir creciendo. Yo te doy gracias por abrir tu corazón en este tiempo. Y como te digo, si este mensaje habló a tu corazón o habló a tu vida específicamente, compártelo con alguien que lo esté necesitando. Permite que este tema llegue a más hogares y acompáñanos en un nuevo episodio para seguir creciendo, para seguir avanzando. Porque siempre, siempre es tiempo de volver a empezar. Yo quiero que nos encontremos en un próximo episodio de este Volver a empezar. Y recuerda, bendice a otros compartiendo, porque yo te digo, gracias por haberme acompañado. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Que Dios te bendiga. Chao, chao.